Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 31 de enero para continuar con la predicación que hemos iniciado sobre el Evangelio de Juan. Y la historia de la que vamos a hablar hoy representa la condición del hombre que no ha nacido de nuevo, es decir, que todavía está en oscuridad, o como la Biblia lo define en Efesios capítulo 2, el verso 1, muertos en delitos y pecados. En el caso del personaje que es el protagonista de esta historia, se había refugiado en la religión y pensaba, o por lo menos eso creía, que estaba en perfecta comunión con Dios. Aquel hombre creía que contaba con varias opciones para entrar al reino de los cielos, es decir, muchas maneras de ser salvo y estar a paz con Dios. Pero bastó solo una charla con Jesús, una noche, para darse cuenta que en realidad solo tenía una opción y no era precisamente la que él creía. Este hombre, que probablemente ante su propia opinión y muy seguramente ante la de mucha gente era un gran hombre, gozaba de todo lo que cualquiera puede desear para ser feliz en la vida. Sin embargo, tenía un vacío que su religión, posición social y económica no había podido llenar. Este hombre se acercó a Jesús de noche para quizás tal vez ser reconocido o buscando tal vez satisfacer su curiosidad o por qué no, tal vez quizás encontrar el verdadero sentido de su vida que la religión que tan estrictamente él guardaba no le había podido dar. La realidad es que el relato bíblico nos confirma que este hombre que se acercó a Jesús de noche encontró más de lo que nunca se hubiera imaginado. Como nos suele pasar a todos los que nos acercamos a Jesús, nunca volveremos a ser los mismos después de conversar con Él. Para bien o para mal, esa será nuestra decisión. Este texto es una profunda reflexión para todos nosotros, los que de alguna manera llevamos tiempo en el cristianismo. Y tal vez hemos llegado a creer como el personaje de esta historia que basta con tener una buena religión, con cumplir las reglas que nos prescribe dicha religión para estar en una excelente condición con Dios. Pero también este mensaje o esta historia es para aquellos que no practican ninguna religión y su filosofía de vida descansa sobre el esfuerzo propio, una ética y moral puramente humana, y están tratando de llenar el vacío que hay en sus corazones y quizás así tal vez ganar el favor de Dios, cualquiera que sea el concepto que estas personas tengan de Dios. Lo que ellos no saben es que para formar parte del reino de los cielos hay solo una opción. Así que en esta mañana lo invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo es el 3, y vamos a ver de los versos 1 al 10. Y quiero que veamos cómo Jesús recibió a aquel hombre que toda su vida había confiado en sí mismo para poder ser acepto delante de Dios, ganarse el favor de Dios. Y vamos a ir examinando los versos de este relato y a medida que avancemos sacaremos los principios que allí las Escrituras nos revelan y veremos cómo con respecto a nuestra relación con Dios solo hay una opción y es nacer de nuevo. Pero eso es algo que nosotros no podemos lograr por nuestros propios medios. Alguien más lo tiene que hacer por nosotros. Así que lo invito para que empecemos en esta mañana con esta predicación y miremos los versos básicamente uno a uno y vamos a ir sacando aquellos principios interesantes. El primer verso dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Allí hay dos palabras que quiero que ustedes tengan presentes en esta mañana, de las cuales vamos a hablar y se va a desarrollar toda la historia. Fariseo y principal. Este hombre es Nicodemo. Así que Nicodemo tenía aparentemente todo lo que un hombre puede desear para ser feliz. Pertenecía al grupo más selecto de religiosos de su tiempo. Era un fariseo.
Por lo tanto, no solo era un erudito en asuntos de religión, sino que su vida se regía por las más estrictas normas de la moral y la ética judía. Los fariseos eran el ejemplo para seguir en cuanto al seguimiento riguroso de la ley. Recuerde que Jesús nos dice que si nuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Eso nos lo dice en el Sermón del Monte, en Mateo, por el capítulo 5. Además, Nicodemo tenía el poder político, religioso y judicial a su disposición. ¿Por qué? Porque era miembro del Sanedrín. La palabra principal que les dije que resaltaran aquí en este primer verso significa eso, que era miembro del Sanedrín, el grupo de religiosos que dirigían la nación de Israel. Así que era un hombre rico también y reconocido por todo el mundo. Recuerden que él donó las especies, 100 libras de especies para embalsamar el cuerpo del Señor, como nos lo dice Juan al final del Evangelio en el capítulo 19. Esto valía muchísimo dinero y solo alguien como él, adinerado, podía tenerlo. Así que, si partimos de este contexto, supuestamente Nicodemo tenía todo para ser feliz en esta vida. Posición, conocimiento religioso, dinero, en fin. Y sin embargo no era así. Algo le hacía falta a Nicodemo y por eso buscó a Jesús de noche. La historia de Nicodemo nos tiene que servir de reflexión, ya que podemos darnos cuenta que nunca seremos completamente felices simplemente por poseer riqueza, poder, conocimiento, honores, una religión prestigiosa, una ética y una moral intachables. Todo esto no nos alcanza para obtener la tan ansiada felicidad y mucho menos para estar en paz con Dios. Sin embargo, el hombre, aquí viene lo paradójico de todos nosotros, invierte toda su vida y energía en alcanzar estas cosas, con la ilusión de que finalmente podrá ser feliz y de paso se ganará el cielo. Lo paradójico es que nosotros gastamos nuestra vida en lo que no podrá hacernos felices, ni tampoco nos podrá dar paz para con Dios, obteniendo el perdón de pecados y salvarnos de su justa ira. No, nada de esto nos puede poner a paz con Dios. En el proceso dejamos de lado lo que sí nos dará paz con Dios, que será en realidad la verdadera felicidad del hombre, es poder estar en paz con Dios. Ese contentamiento que tanto anhelamos es estar en paz con Dios. Vale la pena decir que estos elementos que acabo de mencionar, dinero, posición, educación, ser celoso, tener una ética, no son en sí malos, no. Nosotros los hacemos malos con el uso desmedido que hacemos de ellos y la manera como algunos de estos elementos, o todos, se llegan a convertir en ídolos en nuestro corazón. Ahí es donde está el verdadero problema. Nosotros podemos ver que Nicodemo era un hombre bastante balanceado y sin embargo algo le hacía falta. Y ya vamos a ver qué es lo que le hacía falta a este hombre. Nosotros podemos y además debemos trazarnos metas en la vida que nos permitan superarnos en todas estas áreas. Debemos estudiar, debemos procurar desarrollarnos económica, intelectualmente, en fin, en todas las áreas. Pero a menos, mi hermano, a menos que entendamos que ellas no nos darán la felicidad, que solo una comunión íntima con Dios nos dará la verdadera felicidad, bien sea que obtengamos todas estas cosas o no, nuestra felicidad no dependerá de nada de eso, dependerá de saber que estamos en una perfecta comunión con Dios. Los recursos son una bendición, pero también se pueden convertir en un obstáculo cuando hacemos de ellos nuestro ídolo y cuando hacemos de ellos nuestro único objetivo en la vida. Jesús lo dijo claro en Mateo 16, el verso 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Los bienes materiales no nos alcanzan. Nosotros, al igual que Nicodemo, tenemos un vacío
que los bienes materiales, la religión, el conocimiento, el poder, la ética y la moral no podrán llenar jamás. Por eso debemos buscar a Jesús, así como lo hizo Nicodemo, aunque sea de noche. El hombre sin Dios siempre, siempre vivirá de noche, en eterna neblina, tinieblas. Básicamente en este pasaje, esa es una de las interpretaciones que algunos teólogos le dan cuando hacen referencia de que Nicodemo se acercó de noche, es porque estaba en tinieblas espiritualmente hablando, a pesar de todo lo que tenía y todo lo que sabía. Miremos el contexto. Verso 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Quiero que note las palabras, que has venido de Dios como maestro, y no puedes hacer estas señales si Dios no está con él. Nicodemo sabía del libro de Dios, pero no conocía a Dios. Nicodemo era un hombre muy versado en las Escrituras. Esa era una característica sobresaliente de los fariseos. Sin embargo, por la conversación que sostiene con Jesús se puede notar que no lo reconoció como el Mesías prometido, sino como un maestro. Y uno podría preguntarse, ¿y acaso las Escrituras no anunciaban claramente al Mesías prometido? Claro que sí. Pero el celo religioso de los fariseos les impedía ver esta verdad clara de las Escrituras delante de ellos. Recordemos que Nicodemo no era el único. Tiempo más tarde las Escrituras nos van a relatar y encontraremos a otro fariseo igual de celoso que Nicodemo. Y tampoco conocía a Jesús a pesar de ser muy versado en las Escrituras. A ese personaje lo conocimos con el nombre de Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. En este caso es donde nosotros podemos decir que la tradición religiosa de Nicodemo le impedía ver la verdad revelada de Dios, ya que se acercó a Jesús con la convicción de que todo cuanto este humilde carpintero hacía era porque Dios estaba con él. Preste mucha atención a esa expresión. Dios estaba con él. Nicodemo no reconoce que Jesús es Dios, sino que Dios está con él. Al igual que Dios había estado con los profetas y maestros de antaño. Definitivamente Nicodemo sabía del libro de Dios, pero no conocía a Dios. Nosotros podríamos estar en la misma situación de Nicodemo. Practicamos una religión que habla de Jesús, pero todavía no lo conocemos íntimamente. Es posible adquirir un conocimiento acerca de Dios y la Biblia de manera puramente intelectual, pero esto no será suficiente para cambiar nuestra vida o guiarnos a una relación personal con Cristo. Cuando desarrollamos solamente un conocimiento intelectual o bibliográfico acerca de Dios, esto se puede convertir al final del día más bien en una gran dificultad para tener esa comunión con Dios. Y finalmente nos conducirá más bien por el camino de la decepción, porque las Escrituras se deben recibir y entender espiritualmente, no intelectualmente. Hay personas que han leído la Biblia y se esfuerzan por aplicar los principios morales que allí se encuentran, pero vuelvo y repito, se esfuerzan. Eso no deja de ser más que el intento fallido del hombre por conocer a Dios. La realidad es que nadie puede conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros, que Él se revele al hombre. Y Jesús precisamente es esa revelación encarnada, tal como lo vimos desde el principio de este evangelio, cuando Juan nos dijo que el verbo de Dios, el logo de Dios se había encarnado. Nicodemo conocía las Escrituras, pero no conocía al autor de las Escrituras. Nicodemo tenía un concepto superficial de quién era Jesús, y eso nunca
será suficiente. Por eso es muy importante el concepto que nosotros tengamos de Jesús, ya que si lo consideramos tan solo un buen maestro con el que Dios está, su palabra puede reducirse a meras opiniones u opciones que nosotros podemos tomar o desechar como mejor nos convenga o mejor nos parezca. Pero si Cristo es Dios mismo, entonces la situación cambia. Su palabra es autoritativa y es imperativo que la obedezcamos. Esta fue la primera realidad que Nicodemo debía enfrentar. Nosotros también debemos hacerlo, esa realidad. Jesús es la palabra de Dios encarnada, no es cualquier maestro. No es el mejor de los maestros, es Dios. Puede que lleguemos a conocer la Biblia de Dios y aún así no conocer al Dios de la Biblia. Verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo sabía mucho, pero no lo comprendía todo. Rápidamente la conversación entre Jesús y Nicodemo tomó un giro inesperado. Mientras que Nicodemo se refirió a Jesús como un maestro que había venido de parte de Dios y Jesús más bien le afirmó una verdad trascendental de manera solemne aquella noche a Nicodemo, que cambiaría su vida para siempre. Quiero que recuerden esto, mis hermanos. Cuando Jesús dice o usa la expresión de cierto te digo, o de cierto os digo, significa que Jesús va a decir algo supremamente importante y está tratando de hacer el énfasis para que sus oyentes pongan toda la atención. De cierto te digo. Era la manera en que Jesús llamaba la atención a la gente que lo escuchaba. Así que Nicodemo, en este caso, escuchó una expresión muy interesante. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Según William Barclay, un experto en el griego del Nuevo Testamento y un comentarista bíblico, la expresión en el griego para nacer de nuevo, en el griego, tiene 3 posibles significados. Y obviamente Nicodemo la entendió en su sentido más natural y no en la profundidad espiritual que Jesús estaba tratando de hacerle entender. Y en castellano no hay una palabra para traducir plenamente el significado de esta expresión, nacer de nuevo. Pero le voy a dar rápidamente los 3 significados. ¿Y cuál era el que Jesús quería decir? ¿Cuál fue el que Nicodemo entendió? ¿Y cuál es el que nosotros normalmente entendemos? El primero es el que normalmente nosotros entendemos con nacer de nuevo. Y se usaba en el tiempo de Jesús, una transformación física. Un cambio físico, tanto físico como en la forma de actuar. O sea, un cambio humano, un cambio de imagen, un cambio superficial o externo. Cuando yo decido cambiar una actitud que tengo, por ejemplo. Fumaba, ahora no fumo. Ese es un cambio externo, que puede ser permanente o puede no serlo. Para tal vez ilustrarlo sería el equivalente a nuestros días hoy como a una cirugía cosmética. Me estoy cambiando la nariz, me estoy cambiando las orejas, me estoy poniendo el mentón, me estoy poniendo donde me hace falta y me estoy quitando donde me sobra. O tal vez un poco de maquillaje. Ese es un cambio que el hombre puede hacer por sí mismo. Hoy hay los recursos y lo puede hacer. Es la primera explicación de nacer de nuevo. Un cambio externo, un cambio superficial. El segundo, que fue la manera como Nicodemo entendió, se refiere al acto natural de nacer. Cuando una mujer da a luz un bebé, ese era nacer de nuevo, daba nacimiento a algo. O sea, es, en otras palabras, el sentido obstétrico de la palabra. Pero
nacer de nuevo después de haber nacido es imposible para el hombre. No se puede hacer. Humanamente no podemos nacer dos veces de la misma mujer. Y el tercer significado para nacer de nuevo es nacer espiritualmente de arriba. Es decir, la obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace. Dios hace a través del Espíritu Santo una obra en nosotros y nos transforma espiritualmente. Ese era el sentido que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. ¿De dónde? De arriba, para que el cambio sea genuino, para que el cambio sea permanente y profundo y completo. Entonces, estos son los tres significados. Así que lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era que realmente lo que él necesitaba era que por medio del poder de Dios su vida empezara nuevamente. Imagínense la sorpresa para este hombre que ya tenía unos buenos años y toda su vida había practicado una religión. Tienes que empezar de cero. Nicodemo había confiado toda su vida ¿en qué? En las obras de la ley. Un hombre celoso. Había confiado en su esfuerzo para ganarse un lugar en el reino de los cielos. Es decir, una salvación por obras, para participar de alguna manera en el reino de los cielos basado en los méritos humanos. Esa era la meta del fariseísmo, ganarse el cielo, ganarse la aceptación de Dios por medio del cumplimiento de la ley y otras normas más, una ética y una conducta correcta. Desde el principio de la humanidad, esta es la famosa Torre de Babel que los hombres hemos querido construir para alcanzar a Dios. Una vida basada en méritos humanos, y nosotros necesitamos entender que no podemos hacer nada, mi hermano, y quiero ser enfático con esto, nada para ganarnos el favor de Dios. Tampoco podemos con esfuerzo, dedicación, sacrificio, dinero o cualquier otra cosa ganarnos el cielo o comprar la salvación. No lo podemos hacer. Es imposible para el hombre inclinar la balanza de la justicia divina a su favor por medio de actos de piedad o por practicar una religión de manera celosa. No, esto no nos alcanza. Nada de esto nos sirve. Isaías dice que eso es como trapos de inmundicia. Por eso es por lo que Dios nos ofrece. Y quiero que me preste mucha atención aquí. Dios nos ofrece, por gracia, lo que de otra manera nosotros no podemos obtener. Nosotros muchas veces pensamos y actuamos como Nicodemo. Y por eso, aunque logremos muchas cosas en la vida, por medio del esfuerzo, en nuestro corazón siempre habrá un vacío. Un vacío. Y ese vacío, solo Cristo lo puede llenar. Solo Él es nuestra verdadera felicidad. Cuando nosotros entendamos eso, dejaremos el afán y las angustias y todo este tipo de cosas que normalmente nos producen estrés. Solo Cristo llenará nuestro corazón y aprenderemos a contentarnos, o sea, que tengamos mucho o tengamos poco. Nicodemo no había entendido eso. ¿A pesar de qué? De que sabía mucho acerca de Dios. El conocimiento no es suficiente. En ese caso, un conocimiento simplemente intelectual. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no podía entender lo más básico. Nicodemo sabía de religión y de la práctica rigurosa, pero aún así no entendió exactamente a qué se refería Jesús con nacer de nuevo. Déjeme hacer un paréntesis pequeñito aquí, porque tal vez se me ha olvidado mencionarlo, pero es importante. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran el grupo religioso más importante de Israel. Y eran admirados porque tenían una ética y una moral envidiable, rigurosos a la hora de cumplir la ley. Y en aquel tiempo decirle a alguien fariseo no era una ofensa. Hoy sí. Hoy, después de las enseñanzas de Jesús, la palabra fariseo viene a significar hipócrita o sinónimo de hipócrita. Pero en aquel tiempo no, estos religiosos, estos fariseos eran personas
a las que muchos buscaban imitar. Entonces tengamos eso. Nicodemo no era ningún hipócrita en el sentido claro de la palabra. Era una persona religiosa consagrada. Y la forma como aquel maestro de la ley comprendía este sentido de Jesús o esta verdad era de una manera natural, superficial, como ya les expliqué. O sea, él se preguntaba, ¿cómo es posible para mí, que ya soy un hombre anciano o mayor, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Según Nicodemo, según el concepto que él tenía, esa era la única manera en que una persona podía nacer de nuevo, es decir, volver a ser una persona nueva, llegar a ser una persona nueva. Según Nicodemo, la única manera era volver a entrar en el vientre de la madre. Pero Nicodemo anhelaba un nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque su religión y su posición no le llenaban el vacío que él sentía. Pero la manera que él lo veía era imposible, o sea que no había cómo llenar ese vacío. Nicodemo estaba atrapado, quería algo, pero no había manera que un hombre como él, siendo ya viejo, pudiera lograrlo. Una vez más, su pensamiento farisaico lo traicionaba. Nicodemo creía que si pudiera nacer de nuevo, entonces sería una persona diferente y ganaría así la aprobación de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de la misma manera que Nicodemo? Si tan solo volviera a nacer, si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, haría las cosas mejor y sería una persona totalmente diferente. Eso es simplemente el hombre tratando de ser su propio Mesías, su propio Salvador. Y aunque esto fuera posible, y quiero que me escuchen bien, no estoy diciendo que es posible porque si no van a decir que estoy hablando de reencarnación o cosas de esas, no. Si esto fuera posible, nacer una vez más, o quizás nacer 1000 veces más, o quizás 1.000.000 de veces más, siempre estaríamos condenados a repetir nuestro pecado y nos rebelaríamos contra Dios. Siempre, siempre. Siempre estaríamos tratando de ganar por méritos y esfuerzos lo que Dios por gracia nos ha otorgado en Cristo. Eso era lo que Nicodemo no entendía. La respuesta que Jesús le dio a Nicodemo cambió su vida y puede cambiar la nuestra si prestamos mucha atención a lo que Jesús dice. Para ser verdaderamente felices, solo necesitamos nacer de nuevo. Y esto es un regalo de la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, el cual nos lo ofrece de manera gratuita por medio del poder del Espíritu Santo. Esto nos lo ofrece Dios. Y nosotros lo estamos buscando por otro lado cuando es Dios quien nos lo ofrece. La verdad más sencilla y fundamental del Evangelio es esa. Y sin embargo, es la más difícil de entender para nosotros. Nicodemo, un experto religioso, no sabía la respuesta. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Jesús estuvo listo ¿para qué? Para responderle. Y esa respuesta que Jesús le dio a Nicodemo también es para ti y para mí. Nacer de nuevo en realidad es la única opción, no hay más, es la única opción que tenemos para poder entrar en el reino de los cielos. Y Jesús nos la ofrece de manera gratuita. ¿Ve lo paradójico? El hombre se esfuerza, trabaja, se mata, hace de todo para ganar la entrada al cielo y resulta que la entrada al cielo es gratuita. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Esto no significa, mi hermano, y quiero que sea claro, que nuestra entrada al cielo no haya sido costosa. A Dios le costó la vida de su único hijo. Por eso es por lo que es la única opción que tenemos para ser salvos. Versos 5 y 6 dice: respondió Jesús, y presten otra vez atención, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Lo que Nicodemo y nosotros necesitamos entender. En esta ocasión Jesús utiliza dos términos más directos para referirse al nuevo nacimiento. Ya no le dijo, necesitas nacer de nuevo, sino que ahora le dice, ¿cómo? Y esto es un acto de carácter espiritual. Por eso Jesús utiliza la palabra agua y espíritu. El agua en las Escrituras es un símbolo del lavamiento que el Espíritu Santo realiza en la vida del pecador. Por eso el agua está allí. El concepto de lavamiento del pecado recorre todas las Escrituras. Y el cambio de corazón también es otro concepto para un nuevo nacimiento. Y solo se realizan el lavamiento de los pecados y el cambio de corazón o el nacer nuevamente, solo se pueden lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra ese milagro en nosotros. Tenemos la necesidad de un nuevo nacimiento, pero no físico, como Nicodemo lo entendía, ni tampoco con cirugías ni cosas externas. Es un nacimiento espiritual, no humano, es espiritual y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. La idea que Jesús le expresa a Nicodemo es que el reino de los cielos, o mejor dicho, que al reino de los cielos no se puede entrar ni por méritos humanos ni por obras. La única forma es por medio de la obra omnipotente y soberana que Dios hace sobre la vida del pecador. Es la única manera, es la única opción. Es por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Es la única opción disponible y viable para que el hombre pueda recibir el perdón de pecados, porque si no recibimos primero el perdón de pecados no podremos entrar al reino de los cielos. Necesitamos recibir el perdón de pecado para luego sí poder entrar. Para nosotros es importante entender que la salvación es una obra sobrenatural y soberana del amor de Dios y la gracia en la cual el hombre lo único. Mire esto. Quiero que me preste mucha atención mi hermano y mi amigo que me ven en esta mañana. En toda la obra de la salvación, lo único que el hombre sí puede aportar es su pecado. Y eso le costó la vida a Cristo. Por eso es que, como dice Philippe Yancey, el problema que tenemos para aceptar la gracia de Dios es que esta gracia de Dios nos despoja de todos nuestros méritos. Nosotros siempre queremos aportar algo. Si la salvación o la participación en el reino de los cielos fuera por mérito o por obras, este hubiera sido un gran momento para que Jesús así lo afirmara. Le hubiera dicho a Nicodemo, muy bien Nicodemo, así como vas bien, sigue cumpliendo las leyes, esfuérzate un poco, sé un poco más generoso, sé un mejor esposo, sé una mejor madre, sé un mejor hijo y entrarás en el cielo, lo tienes garantizado. Pero por el contrario, Jesús le dice a Nicodemo que para poder entrar en el reino de los cielos necesita un nuevo nacimiento. Y no solo se lo dice a Nicodemo, nos lo dice a nosotros también. Y el nuevo nacimiento, se lo quiero volver a repetir, mi hermano. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios realiza. Y se logra en base a los méritos de Cristo. Jesús nos deja claro que todo cuanto nace de la carne es simplemente ¿qué? Carne. Para dar a entender que todo cuanto el hombre produce, todo lo que el hombre trata de hacer está contaminado por el pecado. No importa con qué celo o con qué celo religioso o con qué rigor intelectual se haga, no nos alcanza. Con las obras nosotros nos quedamos cortos para alcanzar el reino de Dios. Sin embargo, déjeme repetirle algo que ya he mencionado otras veces. El cristiano nacido de nuevo hace obras de misericordia, aporta generosamente para el reino de los cielos, practica la santidad, estudia las Escrituras, obedece los mandamientos de Dios,
ama y respeta a Dios y a su prójimo, trabaja honestamente y muchas otras cosas más que hace, no para salvarse o para ganar la salvación, sino como resultado de la salvación, o sea, de que ya es salvo. Esas son las obras que uno hace porque ya es salvo. Esa es nuestra nueva naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, todas estas cosas que le acabo de mencionar es la manifestación de esa nueva naturaleza, el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Esa forma de vivir transformada es evidencia que el poder de Dios ha obrado en su vida y en la mía un nuevo nacimiento. Y que ahora su vida y la mía manifiesta la redención y la salvación que por los méritos de Cristo nos ha sido imputada. Tal como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nacer de nuevo es la única opción que Cristo le dio a Nicodemo. No puedes confiar en la ley, no puedes confiar en tus obras, no puedes confiar en tus méritos. Tienes que nacer de nuevo. Y es la misma opción que Jesús nos ofrece a ti y a mí. La religión, el dinero, el poder, el conocimiento, la ética humana, no son opciones viables, no son los diferentes caminos para llegar a Dios. No se crea el proverbio ese que dice que todos los caminos conducen a Roma. Solo hay uno, y Jesús lo dijo claro. Entrar en el reino de los cielos y estar a paz con Dios, solo hay una opción, y es nacer de nuevo a través de poner mi fe en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y ese es el principio fundamental que necesitamos todos entender. Versos 7 dice: no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. O sea, eso no debería haberle causado maravilla a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: preste atención, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La salvación, afirma Jesús, es un acto sobrenatural de la gracia de Dios. Y ese nuevo nacimiento es comparable al movimiento y sonido del viento. No sabemos de dónde viene y no sabemos hacia dónde se dirige. Esa es la omnipotencia y la sabiduría del Padre obrando. Nicodemo quedó atónito de que el nuevo nacimiento fuera algo tan maravilloso, sublime, pero que él no tenía ni idea antes, y que además él no podía hacer ningún aporte religioso o intelectual a ese nuevo nacimiento. Él no podía aportar nada. Todos esos años de Nicodemo tratando de alcanzar por medio de la ley, la religión, el esfuerzo y el celo, solo le habían producido carga y ansiedad, porque eso es lo que produce la ley y la religión, y un vacío en su corazón. Sin embargo, Jesús le añade una perla como diciéndole: Nicodemo, esto deberías saberlo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mi hermano, Jesús nos hace hoy la misma pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas de practicar una religión? Pues mi hermano, la religión es un callejón sin salida, que lo único que logra es cargarnos, y poco a poco nos aplastará con más y más demandas, porque nunca será suficiente. Siempre habrá algo más que lograr. La religión es al igual que una sanguijuela que solo sabe decir más, dame más y más y más, hasta que extraerá la última gota de vigor y gozo que quede en nuestras vidas. Por eso Jesús nos invita a tomar su yugo, porque en verdad es liviano. El yugo de la religión
El yugo de la ética y el yugo de la moral son demasiado pesados comparado con el yugo liviano de Jesús. Nosotros tenemos que venir a Cristo a recibir por gracia lo que a Él le costó su vida, que es que la salvación, un nuevo nacimiento. Mi hermano, déjeme ser claro con esto. Solo hay una cosa que el hombre le puede negar a Dios y que Él jamás se atreverá a arrebatarla por la fuerza, y es el corazón. Así que para nacer de nuevo, usted está preguntando qué hay que hacer para nacer de nuevo, solo tenemos una opción. Y de acuerdo a lo que Jesús nos ha dicho, es entregar el corazón y aceptar con fe que con el poder del Espíritu Santo Dios, por medio de los méritos de Cristo, nos puede dar una vida nueva, nos puede volver a hacer nacer. No importa cuántos años tenga usted, en la religión o sin ella. Aunque seamos viejos de edad o de estar en la iglesia. Nicodemo tenía muchos años en el fariseísmo y aún no había nacido de nuevo. Recuerden que Nicodemo se acercó a Jesús en una noche oscura. Nosotros también nos podemos acercar a Jesús en una noche oscura. En la noche oscura de nuestro pecado. Es interesante y es un dato que me pareció curioso, que después de aquel encuentro de Nicodemo con Jesús, las otras 2 veces que se le menciona en el Evangelio de Juan, se le menciona como el que vino a Jesús de noche. Interesante. Todos nos acercamos a Jesús no en el día, no cuando estamos limpios, sino cuando estamos sumergidos en la más oscura noche de nuestro pecado. Es allí donde Jesús nos recibe y nos dice que debemos nacer de nuevo y que Él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para poder nacer de nuevo. De Nicodemo hay que resaltar que, aunque fue de noche, una noche vino a Jesús. Y tú, mi hermano y mi amigo, que están esperando, o más bien, ¿qué estás esperando para venir a Jesús? Él estará siempre dispuesto a recibirte, aunque estés en medio de la noche más oscura de tu alma y aún confíes en tu religión o en tus esfuerzos y méritos. Jesús es la única opción que los hombres tenemos para recibir el perdón de pecados, ser salvos y tener entrada al reino de Dios. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, seremos también libres de la carga de la religión o cualquier otra cosa que nos esté aplastando. Ahí donde está mi hermano, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre amado, te damos gracias en este día porque por tu gracia, bondad y amor nos has ofrecido gratuitamente la salvación. A través del sacrificio de Cristo, y el Espíritu Santo puede operar este nuevo nacimiento con su poder regenerador. Tu gracia nos libra de las pesadas cadenas de la religión y las obras de nuestra justicia, ya que estas no son suficientes para ponernos a paz contigo. Solo pedimos en esta mañana que por favor nos hagas nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu y así podamos ser transformados para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.